Gloria a Dios. Muy bien. Estos últimos domingos hemos estado hablando de esto de que todos estuvieron bajo la nube, de que todos estuvieron bautizados, ¿no es cierto?, como la nube, todos comieron el mismo pan, y hablaba, ¿no?, de este recuerdo del Éxodo, cuando vagaron por el desierto, y dice, Dios no se agradó de la mayoría de ellos porque ellos se mantuvieron duros, con todo lo que Dios estaba haciendo, ellos renegaron, fornicaron, tentaron a Dios, hicieron tantas cosas. Entonces decía, iglesia, atento que estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Cómo estás atravesando hoy tu desierto? ¿Cómo estamos atravesando las situaciones que nos tocan atravesar? Hoy estamos, yo decía, todos bautizados con este coronavirus, ¿no? Todos estamos pasando esta situación de una manera u otra, algunos siguen trabajando, otros sin trabajar, todos con el barbijo, todos pensando en nuestros abuelos, en nuestros padres, con nuestras personas mayores, ¿no? Todos estamos atravesando esto, la pregunta es, ¿cómo la estamos atravesando? Y Éxodo, cuando hablaba de esto, decía, ¿se acuerdan? Recuerden en su corazón, les decía Dios, ¿no? Antes de entrar a la tierra prometida, recuerden en su corazón. Recuerden todo lo que atravesaron. Recuerden que cuando tuvieron hambre Dios los alimentó. Recuerden, ¿no es cierto?, que había una roca que los seguía, que era Cristo, para que no tuvieran sed, sino que fueran saciados. Recuerden estas cosas y comprendan en su corazón que fue Dios, ¿cierto?, el que los llevó por acá. ¿No? Y a veces nos cuesta amigarnos con esa imagen de Dios que te está agarrando de la mano, aunque hoy esté pasando ese valle. Pero el salmista va a decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer ningún mal porque tú estás conmigo y me vas a dar el aliento que necesita mi alma, ¿no es cierto? Y Hebreos, capítulo 2, iba a decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, podemos seguir adelante, ¿no es cierto? Podemos estar tranquilos. Ahora, esta semana leí el Salmo 107, es un salmo un poco largo, yo le pasé algunos versículos a Darío para ir pasando de manera intermitente. Dari, si querés ir poniéndolos. Y me encantó el salmo porque el salmista lo que trata de hacer es ubicarme, creo que por algo está este salmo y por algo lo vamos a tocar hoy, en un tiempo en el que es necesario que levantemos los ojos y otra vez, ¿no? Pongamos la mirada en Jesús. Recordemos y consideremos en nuestro corazón lo que estamos atravesando. El salmista a lo largo de todo el salmo iba a empezar a contar un montón de cosas que pasó el pueblo de Dios durante un montón de tiempo de peregrinaje, desde el llamado, desde el éxodo, ¿no es cierto?, en guerras, y cómo Dios los iba a ir rescatando y salvando. Entonces empezaba el salmo diciendo, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando pensaba en este versículo se lo pasé solo a Darío porque me encantó pensar que el salmista iba a empezar diciendo, dale gracias a Dios porque Él es bueno, que su misericordia es para siempre. Hoy es siempre, ¿cierto? Hoy aún es, o sea, ese siempre alcanza a hoy, eso quiero decir. Y si su misericordia es para siempre, y como decíamos el domingo pasado, Él se compadece de nosotros que somos sus hijos, y si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial va a saber darle cosas a nosotros, sus hijos, que clamamos a Él de día y noche. Este salmo nos hace recordar que empieza Él con una oración de gratitud, diciéndole a Dios, dale gracias a Dios, porque Él es bueno. Así que así con este versículo lo he puesto ahí. Cerrá tus ojos un instante y animate a darle gracias a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y si hoy no entendés su bondad, o el alcance de su bondad, y si hoy no entendés su misericordia o el alcance de su misericordia, en esa gratitud de tu corazón, pedile a Dios que se revele con esa bondad y con esa misericordia para que puedas disfrutarla, para que te pueda abrazar. En el nombre de Jesús. Entonces, el salmista empieza a decir varias cosas, y ahí vamos, Darío, pasame los versículos que siguen, creo que del 5 al 7 dice, hambrientos y sedientos, porque el salmo, yo les digo, son 43 versículos, entonces yo tomé algunos en particular, pero cada uno de estos
hace como un poquito de historia, un poquito más arriba de lo que habían atravesado. Esto es cuando pasaron por el desierto, ¿no? Dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por el camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ahí empieza con la historia, ¿no es cierto? Es la historia del pueblo de Israel, cuando ellos tienen que ir a Egipto, ¿no es cierto? Y pasan por un tiempo tan difícil, y ahí me encanta, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, entonces en su angustia clamaron al Señor. Yo no sé, estas palabras, yo creo que tienen que ver con una realidad física del pueblo de Israel, pero también creo que hoy puede ser una realidad espiritual de cada uno de nosotros, aunque física también, porque este tiempo de cuarentena muchos nos han encontrado no de la manera que hubiéramos esperado, no con un colchón, vamos a decir, para poder estar en nuestra casa tranquilos, aislados, ¿no es cierto? Tal vez algunos estamos hambrientos y sedientos realmente, y si es así, pasamos un mensaje en privado, vamos a ver cómo podemos ayudar, para eso somos iglesia, para eso somos uno, yo creo que estamos al tanto de cómo estamos todos, pero si conoces, avisanos, porque queremos estar con vos, pero peor aún, más allá de lo físico, cuando el hambre y la sed es desde nuestra alma, como dice ahí, su alma desfallecían ellos por lo que estaban atravesando. Entonces, sino que en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones, porque nuestro Señor libra y libera, y sana y restaura y alcanza, y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios, ¿cierto? Entonces el segundo fragmento que le pasé a Darío, ya no eran hambrientos y sedientos y su alma desfallecido, sino que ellos en el medio del desierto se quejaron en contra de Dios por lo que estaban atravesando, preferían volver a la esclavitud de Egipto que atravesar esos días de desierto, ¿no es cierto? Con toda su familia yendo camino hacia la libertad, hacia la redención, y entonces el pasaje dice, y humilló sus corazones con trabajos, tropezaron, y no hubo quien los socorriera. O sea, cuando pasaron por eso, y a veces nos pasa, ¿no? No hay alguien que te dé una mano, alguien que te alcance. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los salvó de las aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por su maravilla con los hijos de los hombres. Y otra vez pensaba, ¿no? Como que lo traslado al hoy nuestro, que tal vez estamos con esa sensación en nuestros corazones trabajados y cargados. Jesucristo iba a decir, vengan a mí si están en esta condición, que yo los voy a hacer descansar. Y acá dice, ellos tropezaron, y en medio de esa situación tan horrible, me encanta, ¿no? Me hace pensar a aquel salmo, cuando iba a decir, o proverbio, mejor dicho, cuando iba a decir, maldito el hombre que confía en el hombre, porque a veces creemos que viene la ayuda, ¿no? Llega alguien, golpea la puerta, nos da una mano, gloria a Dios, genial, creemos que estamos para hacer eso, ahí se nota nuestra verdadera vocación de nuestro llamado, cuando nos preocupamos los unos por los otros, ¿cierto? Y velamos los unos por los otros, pero aún así hay momentos en que eso hace que nos sentamos que nadie nos ayuda. ¿Qué fea que es la situación del hombre cuando se siente solo, ¿no es cierto? Cuando siente que está totalmente desamparado, pero en ese momento, dice el pueblo, clamó en su angustia al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Y los sacó de tinieblas y de la sombra y de la muerte, y rompió sus cadenas. Una de las cosas que suele pasar cuando pasamos esos momentos de humillación y de tristeza y de frustración y de tropiezo, ¿no? Vamos viendo lo que fue pasando, es que nos empezamos a ser esclavos de esa condición y no podemos ver la libertad a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Y me encanta porque acá hace como un parate y se para. Pero cuando se dieron cuenta y clamaron a Dios, desde su angustia, Dios los sacó de ese lugar y rompió sus cadenas. Den gracias a Dios por su misericordia y por su maravilla para con los hijos
de los hombres, porque esto Dios lo puede hacer hoy también, aún a través de una pantalla en esta mañana, aún con tu familia, aún con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, nietos, sobrinos, con tu familiar, con tu vecino, aún hoy Dios lo puede hacer, porque su misericordia es para siempre, y hoy es parte de ese para siempre. Sigue la historia del Salmo, que iba a estar narrando cada una de estas situaciones, y entonces el siguiente párrafo fue decir, su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Otra vez, ¿no es cierto? El pueblo de Israel pasando por situaciones complejas, afligidos, atribulados, ¿cierto? Su alma aborreció todo alimento. Me encantan estas frases porque si bien yo digo que estoy tratando de espiritualizarlo y traerlo al hoy, yo te pregunto cómo se alimenta un alma, ¿no? ¿Qué le das de comer a un alma? El salmista está planteando que dentro de la tribulación y ese peregrinaje, esa vida que estás atravesando, que estoy atravesando, que estamos pasando cada uno de nosotros, nuestra alma no quiere alimentarse, rechaza todo lo que nos pueda hacer bien por el sufrimiento y la tristeza que estamos atravesando, ¿cierto? Nos quedamos en ese lugar de duelo, de tristeza y de amargura, ¿no es cierto? Se acercaron hasta las puertas de la muerte. Conocido un montón de personas que por las situaciones que han atravesado se dejan desfallecer y morir. No ven la solución, no ven la respuesta, no tienen el por qué ni el para qué. Entonces el pueblo, dice en ese momento, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Y Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. En el nombre de Jesús, que hoy el Espíritu Santo esté obrando y esté dando por su gracia y por su misericordia, tal vez que sea el justo a tiempo y en esta mañana llegue esa palabra que te sane la herida y el dolor, y que te libre de los lazos de la muerte que te están cegando para que no veas la gracia que hay más adelante. Iglesia, si hay algo, amigos, si hay algo que podemos estar seguros en esta mañana, es que Dios iba a decir a este, no juega a los dados, que no hay azar para nosotros, sino que nosotros estamos bajo los lazos de amor de nuestro Dios. Y si estamos en medio de esa angustia o en medio del valle de sombra de muerte, entonces Dios nos va a rescatar, nos va a librar, nos va a salvar de nuestra aflicción. Y hoy anhelo en el nombre de Jesús que envíe esa palabra para sanarte, para librarte, para librarme de la muerte. Hay otro párrafo más, ¿cierto, Darío? ¿Puedes poner? El último párrafo que marqué del Salmo, léanlo por favor completo después porque yo lo hice así porque para que no sea demasiado largo este tiempo, por ahí se va extendiendo demasiado y ahí quedan 10 minutos. Dice, luego en el versículo 27, temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esta parte del Salmo está hablando de una tormenta recia que azotaba, ¿no es cierto?, al pueblo y lo que estaban atravesando y se tambaleaban, no podían mantenerse firmes en lo que estaban atravesando como ebrios, ¿no? Tira la imagen y entonces dice, y en toda su pericia, toda su claridad, me hace acordar a la tormenta del apóstol Pablo, ¿no? Cuando los que la tenían clara le dicen, no, sigamos, que la tormenta va a pasar y de repente la tormenta hace que la nave naufrague 14 días sin ver el sol, ¿cierto? Y tal vez hoy estamos así nosotros, ¿no? Tanto tiempo sin ver el sol ni las estrellas, sin ver la gracia y la renovación de un nuevo día y una nueva esperanza. Hoy es tiempo, iglesia, entonces, de la angustia clamar al Señor. Y entonces eso dice, ¿no? Esto es testimonio, dice, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa
y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron, porque las olas se habían aquietado, y él los guió al puerto anhelado. Esta imagen me hace acordar a Jesucristo cuando en medio de una gran tormenta los discípulos lo van a despertar preocupados porque se morían, porque se ahogaban, porque perecemos, y los acuden a Cristo y le dicen, no tenés cuidado que perecemos. Y Jesús se levanta y con una palabra le dijo a la tormenta que se tranquilice. Y dice que hubo una gran calma y todos tuvieron temor, ¿cierto? Y decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y Jesús les hace una pregunta que creo que hoy tal vez la está haciendo para cada uno de nosotros. Jesús le dice a ellos, ¿por qué están así de preocupados? ¿Cierto? ¿Por qué están así? ¿Acaso no tienen fe? Jesús sabe lo que sabía, que él tenía un propósito de vida, que él no estaba destinado al azar, ¿cierto? A una tormenta que puedan atravesar. Dios tenía el plan, Dios tenía el control, y Dios tenía el control de esa tormenta, ¿no es cierto? Me encanta porque es decir, Él lo guió al puerto anhelado, y Jesús, después de tranquilizar esa tormenta, los mira a los discípulos tan preocupados, y dice, ¿por qué están así asustados y amedrentados? ¿Qué? Iglesia, ¿sabes? Entendemos cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra vocación. El domingo pasado leíamos a Santiago cuando decía la palabra todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de todas las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación, ni en su gracia, en su misericordia nos llama para que seamos primicias de su obra. Efesios que leíamos recién decía que él cuando fue al cielo ascendió a la cautividad y dio dones a los hombres. Nos dio a nosotros la gracia de poder ser parte de esa familia de redimidos, de alcanzados, de perdonados, para que nosotros alcancemos a otros con esa gracia, ¿no es cierto? No para que señalemos. Ahora hoy tal vez en tu angustia y en nuestra angustia es tiempo de clamar al Señor. Y como rescató, salvó, sanó, liberó a todos aquellos en el Salmo 7, como leíamos recién, yo creo que hoy Dios tiene el poder de alcanzarte, de sanarte, de restaurarte, de levantarte y de guiarte al puerto anhelado. Me encantó la imagen esa cuando iba a cerrar el Salmo. Después sigue el Salmo diciendo un montón de situaciones que pasó el pueblo y el último versículo decir el sabio que presta atención a estas cosas. Sucedieron como ejemplo, decíamos, ¿no? Al principio. Y hoy te invito a que en medio de esta angustia te acerques al Padre de las luces, a nuestro Señor, que sabe más, que sabe lo que atravesaste, aunque no entiendas vos y aunque no te amigues con tu pasado, con tu presente, con la realidad, que clames a Dios para que te lleve al puerto anhelado. El puerto anhelado es hacer aquello que a Dios le agrada, pero a Dios le agrada que vos estés confiado en quien te ha alcanzado, en quien te ha perdonado. Uno de los salmos que me marcó a mí de chico es el Salmo 3, versículo 4. Es un salmo, uno de los primeros versículos de esos que aprendemos de memoria, pero por motu propio, ¿no? Porque hay muchos que en la escuela dominicana nos enseñan, en los estudios bíblicos nos enseñan, y entonces nos van quedando y en casa nos enseñan. Pero este fue uno de esos salmos, un versículo que fue clave para mí, que decía, con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Y cuando pensaba en esto, pensaba, iglesia, hoy es tiempo de clamar. Hoy podés estar atravesando este tiempo personalmente o como familia o como comunidad, ¿cierto? De una manera pasiva, esperando que esto pase, o podés clamar a Dios para que te libre, para que te sane, como decía el salmista, ¿no? Para que te rescate, para que quite la aflicción, para que te alimente lo que estés atravesando, para que te dé esperanza en todo lo que estás atravesando. El Salmo 34 es decir, este pobre clamó y Dios lo escuchó y lo sanó de todas sus angustias, ¿cierto? Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre en el que, perdón, que en él se refugia.
¿Te animás a ir a ese puerto anhelado, ese puerto seguro, a refugiarte en Cristo? Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana en un momento y que te acerques a Jesús, puesto los ojos en Jesús. Él está al mando. No, Dios no improvisa desiertos para ver si de esta manera vos lográs algo. No. Él sabe lo que está atravesando tu vida, Él sabe lo que está atravesando. Dios es un Dios de lejos, pero también de cerca, y ese salmo que decía que aprender por motu propio, iba a decir, Él me respondió de su santo monte. Dios se ha dignado a bajar, a hacerse hombre para alcanzarte, para darte vida, darte esperanza, para llevarte a ese puerto anhelado. Así que si estás en angustias, Él quiere vivificar. Salmo 108, otro de los preferidos, es decir, en medio de la angustia, Él me vivificará. 138, perdón. 7 y 8, es decir, aunque ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Y contra la ira de mis enemigos vas a extender tu mano y me va a salvar tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí, porque Él no desampara la obra de sus manos. Dale gracias a Dios y clama a Dios. Señor, hoy sabemos que somos obra de tus manos. Sabemos, como dice el Salmo también, que vos nos hiciste, no nosotros a nosotros. No somos la reproducción solo de nuestros padres, sino que nosotros nacimos en tu corazón. Vos te acordás que somos polvo. Por eso hoy, en medio de nuestra situación, hoy queremos clamar, porque vemos, entendemos, sabemos, y hay testimonio de que cuando la iglesia clama, la mano de Dios se mueve, sanando, restaurando, rescatando, tranquilizando las tempestades, llevándonos a puerto seguro y anhelado, y hoy necesitamos como iglesia que rescate nuestra alma del hoyo o del valle de sombra de muerte que podamos estar atravesando y nos lleves a tu gracia, a ese puerto, a ese lugar, a tu presencia, al aprisco, donde estamos seguros, resguardados, donde sentimos que el ángel del Señor nos rescata y nos protege y está alrededor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, vos conocés cada una de nuestras situaciones que atravesamos como iglesia, que vamos transitando en este tiempo, Señor, pero hoy podemos conocer nosotros de que al saberlo vos, tenés, Señor, la salida, la respuesta, Señor, tenés la gracia y el poder para alcanzarnos, rescatarnos, liberarnos, Señor, y llevarnos a ese puerto anhelado. Señor, en el nombre de Jesús. Amén.